Hola, este es un audio de trabajo dedicado a Adam Przeworski, a una muy diminuta porción de su obra, concretamente la que estamos analizando en nuestro bloque 5. Y en este marco, con Adam Przeworski, lo que queremos hacer es problematizar el estudio de la democracia, es decir, problematizar nuestras nociones, nuestras ideas, nuestras a veces teorías quizá demasiado sueltas o demasiado superficiales sobre lo que es la democracia. Con Przeworski lo que haremos, así como con otros autores de nuestro bloque 5, será, repito, problematizar la democracia, tratar de aproximarnos a una versión más enriquecida, más compleja y más abierta de lo que es y no la democracia. Así que con esa idea, con esa intención, empezaré abordando lo que podemos llamar con Przeworski el problema de la definición. ¿A qué me refiero con el problema de la definición? Me refiero a lo siguiente, a un tema que aparecerá en Przeworski, en muchos otros autores, y que es muy importante no perder de vista. Cuando pensamos en el problema de la definición, pensamos en cosas como las siguientes. La tensión que hay entre la definición etimológica y la definición real de la democracia. La tensión que hay entre la definición prescriptiva y la definición descriptiva. La tensión que hay entre la definición ideal y la definición institucional. La tensión que hay entre la definición por valores y la definición por procedimientos. En una definición de democracia, esta tensión que acabo de marcar entre estos polos es una tensión permanente, una tensión constitutiva, es una tensión inevitable, irresoluble. La democracia está hecha de estas dos cuestiones, de estos dos polos. Está hecho de un horizonte de valores, pero también está hecha de unos procedimientos absolutamente necesarios. Está hecha de una capa prescriptiva ideal y también de una capa descriptiva, real, institucional. Este vaivén entre estos dos polos, esta tensión, repito, es constitutiva de la democracia. De nada sirve querernos, por ejemplo, quedar solo con la cara más luminosa, solo valores, solo ideales, porque ello necesita una traducción institucional, una traducción hacia la realidad. Así que no perder de vista esta tensión, no querer romper con ella para escoger solo una cara, es un problema. Es un problema porque generalmente en las definiciones más simples, las definiciones más retóricas, las definiciones de discusión más coloquial, esta tensión se pierde de vista. Esta tensión, si nos metemos al estudio de la democracia, la podemos plantear como la tensión entre las definiciones minimalistas y las definiciones maximalistas. Esto es algo que vimos muy poco, algo sin embargo lo mencionamos en nuestro bloque 3, en nuestro bloque de teoría y metodología. Cuando se quiere definir un concepto, hay esta otra tensión metodológica. El concepto que se va a construir se construirá desde un ángulo, una teoría, una metodología minimalista, o por el contrario se apostará a un ángulo, a una teoría, a una metodología maximalista. ¿Cómo definimos estos dos polos que forman parte de esta otra tensión? Minimalistas son aquellas definiciones que, como su nombre lo dicen, se plantean en base a los elementos estructurales del fenómeno empírico que se quiere definir. Cuando planteamos elementos estructurales, estoy tratando de decir elementos lo más esenciales posibles, los elementos más definitorios, valga la redundancia. Es una definición esencialista, minimalista, que trata de definir un concepto a partir de los mínimos, de los componentes más indispensables, aquellos componentes que si faltaran ya no podríamos tener el concepto.
A eso se le entiende como una definición minimalista. Intenta capturar los componentes absolutamente indispensables. Por eso hablé de esenciales o estructurales. Pero también hay definiciones maximalistas. Son aquellas que además de los elementos estructurales y esenciales, añaden, es decir, suman, agregan elementos contextuales o contingentes. Cuando decimos contextuales o contingentes, estamos diciendo características, propiedades, rasgos o elementos de una definición que pueden darse o no en función de ciertos contextos y en función de ciertas contingencias. Mientras la definición minimalista planteaba básicamente algo que se podría pensar que se da en todos los lugares, por eso es tan mínimo, es el núcleo más elemental posible. La definición maximalista le añade a ese núcleo indispensable otras características que pueden darse o no según los contextos donde ese concepto, esa definición se quiera construir. Pero además de ello, las definiciones maximalistas agregan fines prescriptivos. Al momento de definir algo, por ejemplo la democracia, no solo ponen el ABC mínimo, añaden ciertas características que enriquecerían el concepto, pero que están relacionadas con un determinado ambiente. Y además, por si fuera poco, añaden los fines. ¿Para qué es la democracia? ¿Qué es lo que debería conseguirse? ¿Qué es lo que debería perseguirse? ¿Cuáles deberían ser los resultados? Si se fijan, no casualmente apareció la palabra cuáles deberían ser los resultados, porque estas definiciones maximalistas agregan fines prescriptivos. Entonces, si logran hacerse la imagen de una definición minimalista, escueta, un denominador común, y una definición maximalista gorda, llena incluso de ideales, llena incluso de prescripciones, con eso por ahora basta. Es una tensión no solo para pensar la democracia, sino una tensión dentro de las ciencias sociales y dentro de la ciencia política, si los conceptos deben ser definidos de modo minimalista o de modo maximalista. En la ciencia política, así, de este modo, hay una tensión entre la amplitud de definiciones teóricas en la literatura. Uno puede encontrar decenas de definiciones de democracia que irán desde las más minimalistas hasta las desbordadas en su pretensión maximalista. Puede encontrar 10, 15 conceptos de democracia: democracia procedimental, liberal, creativa, deliberativa, radical. Hay muchísimos tipos de conceptos sobre la democracia, pero eso se da en la literatura, eso lo vemos en los libros. La tensión que quiero plantear es esa pluralidad de definiciones y cierta concepción hegemónica de la democracia en la realidad, en la práctica política. No estoy hablando ahora de los libros o las consultas bibliográficas. En la realidad, en los países que se llaman democracias occidentales, ciertamente hay una concepción que tiende a ser dominante, que tiende a ser hegemónica y que la verdad le importa poco la cantidad desbordada de definiciones teóricas que puede haber en la literatura. Esa definición hegemónica es en principio la definición de democracia liberal. En principio porque ha habido otros intentos de crear democracias iliberales, es decir, no liberales. Democracias socialistas, democracias anarquistas, democracias comunitarias, democracias centralizadas. El comunismo hablaba de el centralismo democrático. El comunismo, que para nada era democrático, sin embargo decía que practicaba el centralismo democrático como otra forma de entender la democracia. Bueno, estas concepciones democráticas, anárquica, campesina, comunitaria,
socialista, comunitarista, maoísta, etcétera, 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 han perdido hasta ahora la batalla histórica y la democracia liberal se ha convertido en la versión dominante. Pero dentro de la propia democracia liberal, la misma democracia liberal ha tenido versiones históricas diferentes. No es lo mismo lo que se entiende por democracia liberal bajo el estado de bienestar en los años 50 o 60 que lo que se entiende por democracia liberal bajo el estado monetarista o también llamado estado neoliberal de los años 90 en adelante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque es muy interesante. Ahora, en esta tensión entre democracias minimalistas y democracias maximalistas, es importante no perder de vista y no confundir el debate y pensar que los minimalistas son malos y los maximalistas son muy buenos o viceversa. Es un debate entre estrategias metodológicas, epistémicas, teóricas de cómo construir un concepto. Hay democracias minimalistas, definiciones, conceptos de democracia minimalistas muy bien construidos que se plantean como la base mínima para definir una democracia, pero que ellos mismos se plantean como la base mínima a partir de la cual, si se tienen esos elementos esenciales o estructurales, podemos tener una democracia, pero esa base mínima es una base para seguir enriqueciendo la democracia con otros alcances, con otros valores, con otras apuestas. Las definiciones minimalistas no todas son autodefinitorias, autocontenidas, es decir, definiciones que digan solo esto y nada más que esto. Muchas definiciones minimalistas, insisto, se plantean como la base mínima a partir de la cual enriquecer la democracia. Aquí les voy a leer una, por ejemplo, y quiero decirles que la definición minimalista que les voy a leer ahora es una definición minimalista construida desde el socialismo liberal de Norberto Bobbio. Es una definición minimalista que además ustedes conocen muy bien porque la han visto en otros cursos. Es una definición que se encuentra en un ensayo que han leído de Norberto Bobbio que se llama El futuro de la democracia. Aquí la definición. La democracia es un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Aquí es muy importante, lo repito, la democracia es un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Está claro que democracia para Bobbio es conjunto de reglas, es decir, régimen político. La democracia no es una forma de vida. Aquí está otra vez la tensión entre la definición etimológica y la definición ideal que plantea la democracia como una forma de vida, como una forma misma de sociedad, y la definición más teórica, más concentrada en lo que la democracia real, institucional y descriptivamente es. Estamos hablando de la tensión entre lo que la democracia es y lo que debería de ser. Y decimos tensión porque al decir tensión es apostar a no escoger una de las dos cosas. No decir la democracia es esto y solo es esto contra lo que debiera ser. Eso sería un error. Pero también sería un error decir la democracia debería de ser esto y esta definición ideal del deber ser nos quedamos con ella contra lo que la democracia sí es. La salida de esa falsa dualidad, de ese vernos castigados u obligados a elegir entre falsas opciones, es la tensión. Bobbio, socialista liberal, plantea la democracia es un régimen, un conjunto de reglas para establecer quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Además de eso, en ese ensayo se ve en la materia de ciudadanía, se ve en las teorías políticas, así que seguramente lo recordarán. Además de eso, esa definición mínima de democracia que Bobbio pone establece que esa definición para
poder ser real, para que funcione, implica tres condiciones esenciales. No las voy a desarrollar aquí, apelo a que recuerden que lo vieron en sus cursos, apelo a que tengan por ahí guardado el ensayo y que puedan con curiosidad releerlo. Siempre que uno relee, verdaderamente la lectura es mucho más rica. Tres condiciones esenciales que omito decir que forman, junto con la definición que leí, la concepción minimalista de la democracia de Bobbio. Ahora voy a decir la definición minimalista y electoralista, así es como la define su autor, me refiero a Adam Przeworski. Adam Przeworski advierte: la definición que yo tengo de democracia es una definición minimalista y electoralista. Esta definición que les voy a leer a continuación está en su más reciente libro, Crisis de las Democracias. La definición es la siguiente: la democracia es un arreglo político en el que la gente selecciona gobiernos a través de las elecciones y tiene la posibilidad razonable de remover a los gobiernos que no quiere. Repito, la democracia es un arreglo político en el que la gente selecciona gobiernos a través de las elecciones y tiene la posibilidad razonable de remover a los gobiernos que no quiere. Es una definición minimalista porque intenta capturar el hueso de la democracia, por decirlo así, la columna vertebral, la esencia misma que nos impediría confundir a la democracia con otro régimen político. ¿Por qué? Volvemos a una cosa que estaba con Bobbio. Arreglo político o conjunto de reglas alude a lo mismo. La democracia es un régimen. Régimen es un conjunto de reglas, es un arreglo político, es un acuerdo político, es una serie de normas políticas que se distinguen de otros arreglos y de otras normas tan diferentes que dan lugar a regímenes distintos. Las dictaduras, las autocracias, las monarquías tienen normas, reglas y acuerdos políticos tan distintos a los de la democracia que se llaman de otra manera. Entonces, ahí al identificar, al iluminar el conjunto de arreglos políticos, podemos darnos cuenta: estos arreglos políticos conforman la democracia, estos arreglos políticos conforman la dictadura, estos arreglos políticos conforman la monarquía. La primera forma de hacer esta distinción a partir de una definición minimalista es iluminar el tipo de arreglo político, el tipo de reglas, de normas. Un régimen es un conjunto de reglas que reglan, por eso son reglas, reglan la forma en la que se accede, en la que se usa y en la que se abandona el poder. Tiene que haber reglas en una sociedad sobre cómo se accede al poder, cómo se ejerce cuánto tiempo se dura, quiénes pueden acceder y quiénes no. Ese tipo de reglas son muy distintas en una constelación llamada autoritarismo, en una constelación llamada dictadura, en una constelación llamada totalitarismo, en una constelación llamada monarquía y en una constelación llamada democracia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está un corazón no solo analítico, sino empírico, factible, visible, que le daría distinción a la democracia frente a otros regímenes o formas de gobierno. La democracia es una forma de gobierno. No es una forma de felicidad, no es una forma de realización, no es una forma de alegría o de identidad colectiva nacional. No tiene nada que ver con eso. Es una forma de gobierno. Y repito esto, no es una alternativa al gobierno. Porque como vamos a ver más adelante, un equívoco es pensar que en la democracia seríamos tan libres que casi no habría gobierno o no tendríamos por qué ser obligados a nada. Ojo, la democracia no es una alternativa al gobierno, es decir, no es una alternativa a estar gobernado, es decir, una forma de no ser gobernado. No, es una forma de gobierno. En subrayo, gobierno implica gobernantes y gobernados. Ahora,
Otra distinción, además de que es un arreglo político, un conjunto de reglas, es que una característica inconfundible de la democracia, una característica singular de la democracia, es que su arreglo político, su régimen, establece que la gente selecciona a los gobiernos a través de las elecciones. Esta es otra característica que no la pueden encontrar en una dictadura. Una dictadura no llama a elecciones. Una monarquía jamás lo hizo. Un totalitarismo tampoco lo hará, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué tipo de elecciones, pero ahí hay otra característica. Pero además son elecciones donde la gente tiene la posibilidad razonable, es decir, real, de remover a los gobernantes que no quiere. Y además, los gobernantes que son removidos abandonan el poder y se presentan a las siguientes elecciones. Eso suena poco, suena simplón, pero es tremendamente importante que eso pueda suceder, porque históricamente, hasta el día de hoy, la humanidad ha disputado el poder más por las luchas, por la sangre y por los enfrentamientos desbordados que por este método que que está proponiendo Przeworski. Una forma de gobierno donde los partidos pierden elecciones y cuando pierden no tiran la mesa, sino que se van a su casa y se vuelven a presentar a las siguientes elecciones. Insisto, se dice muy fácil, pero eso es tremendamente difícil de conseguir. Esto es la definición que acabo de mencionar de Przeworski. Ahora, para que esto pueda darse, para que esta definición minimalista y electoralista de Przeworski pueda existir, tenga sentido, Przeworski también establece tres condiciones esenciales. Y aquí se las voy a leer. Uno, que las elecciones sean competitivas. Es decir, que no sean elecciones simuladas o elecciones donde un partido gana por 20, 30, 40 puntos. Hay incluso márgenes de competitividad que algunos politólogos discuten. Esto es materia de discusión que no nos vamos a meter. Si competitividad quiere decir que la diferencia entre el primero y el segundo sea menor a 5 puntos, o si podemos entender por competitividad que incluso sean 8 o 9 puntos, o más de 10. Pero evidentemente, si estamos hablando de 15, 20 puntos de diferencia, no son elecciones competitivas. Hay una diferencia entre competencia y competitividad. La competencia competitiva es la competencia propia de la democracia, porque un partido puede decir, como lamentablemente recién acaba de suceder en Venezuela, pero sí ha habido competencia, dice el gobierno de Nicolás Maduro. Ha habido competencia, no jugué yo solo, mi partido tuvo competidores, hubo competencia, sí, pero el gobierno de Maduro sacó más del 70% y entre la competencia, entre todo el resto de la competencia sacaron menos del 20%. Evidentemente no podemos decir que es una competencia competitiva. Por eso Przeworski dice, primera condición estructural, elecciones competitivas. Segunda condición o componente estructural, derechos liberales de expresión y asociación. Derechos, ojo, liberales. Recuerden que estábamos hablando de el dominio de la democracia liberal. Przeworski está definiendo a la democracia liberal y está diciendo para que precisamente la democracia sea real tiene que tener estos componentes. Y el segundo son derechos liberales de expresión y asociación. En una democracia, las personas, los individuos, los partidos, los movimientos, los sindicatos, los grupos de interés, los grupos de presión, la oposición debe tener, ejercer y disfrutar el derecho liberal de expresión, disidencia, oposición, asociación contra el gobierno. Díganme si esto no es tan difícil como hacer entender a muchos gobiernos que contra su vocación natural de callar a la oposición, si son demócratas, deben tolerar, estimular, respetar el juego de la oposición como algo válido y legítimo. Tercer y último componente estructural para Przeworski, el llamado imperio de la ley, es decir, la existencia de un Estado de Derecho.
Esto significa varias cosas, solo voy a mencionar dos indicadores. Que el poder esté constitucionalizado, es decir, que el poder no se puede ejercer por afuera de los límites de una constitución. El poder no debe ser arbitrario, no debe estar concentrado, no debe ser absoluto, sino que es un poder que al estar constitucionalizado es un poder dividido, equilibrado, equilibrio de poderes. El Estado de Derecho supone que el poder se ejerce dentro de los márgenes de la ley y que se ejerce dentro de la teoría de la división y equilibrio de los poderes. A partir de ahí, otro indicador muy común del Estado de Derecho es la independencia entre los poderes. La independencia, es decir, que el Parlamento no sea la caja de resonancia del Poder Ejecutivo, que no sea un lugar dispuesto para obedecer servilmente lo que el Ejecutivo, un presidente, plantea. Todo lo contrario, que en la medida de lo posible sea un parlamento opositor, un parlamento que permanentemente fiscalice y revise a fondo lo que el Ejecutivo está proponiendo, que esté ahí para cumplir la función de fastidiar al Ejecutivo, de no dejarle hacer o no dejarle pasar todo aquello que pueda ser criticado desde el ángulo de la ley. Cualquier violación, cualquier corrupción, cualquier problema, incluso formal con respecto a la ley, para eso está el Parlamento. Y además, sigo con la división de los poderes, debería estar una Corte de Justicia que, garantizada su independencia, tanto al Ejecutivo como al Parlamento, ejerza esta independencia. La ejerza radical, enérgicamente, lo cual en buena lid lleva a que muchos proyectos de ley del Ejecutivo o del Parlamento se vean cuestionados por la Corte, porque esa es la función de una Corte de Justicia independiente: revisar, fiscalizar, observar que algunas leyes puedan a lo mejor entrar en conflicto con derechos de los particulares y por lo tanto deban ser revisadas, incluso echadas para atrás. Esa es la función de una Corte, que cuando él ejerce y te das cuenta que está ejerciendo su función sin mandamiento político, sin orden política detrás, estaría entonces reflejando lo que es un Estado de Derecho. Muy bien. Hasta aquí con el problema de la definición. Solo he querido plantear, a partir de las tensiones constitutivas de la democracia, lo endemoniadamente complejo que es pensar la democracia cuando nos ponemos eso, a pensar y no a repetir. La democracia es una forma de vida, dice la Constitución. La democracia es el gobierno del pueblo, dice su definición etimológica. Bueno, esas son buenas entradas al tema, pero ahí no se agota una definición de la democracia. Puede ser una entrada. Y lo rico es que el estudio nos llevaría muchas veces a tensionar esa entrada y a encontrarnos frente a la necesidad de complejizarla, porque no es otra cosa, insisto, más que la apertura del debate. Así que pensar estas tensiones, como se ha mencionado acá, es indispensable para estudiar la democracia, para hacernos una idea compleja de lo que la democracia es y no es. En el siguiente audio, precisamente estas tensiones y este problema de la definición de la democracia, que implica sus límites, díganme si esto no es problemático. La democracia no lo puede todo. Contra nuestra versión o definición ideal, la democracia tiene límites, la democracia tiene dilemas. Es sumamente problemático asumir eso, pensarlo. Bueno, pues eso será el tema de nuestro siguiente audio, que como ustedes ya saben, es el tema de la introducción del libro de Adam Przeworski, ¿Qué esperar de la democracia?, que ustedes ya han revisado y que en un siguiente audio abordaremos.